¿Por qué la toma del Palacio de Justicia fue un acontecimiento tan relevante en la historia de Colombia? Bueno, no quiero tanto aburrirlos con el tema, ya que no quiero que se traumen en sí con lo que es esta historia tan relevante en la historia de Colombia, pero esto, imagínense por un momento que llegara a invadirse la Casa Blanca. ¿Se lo pueden imaginar por un momento? ¿Se imaginan la relevancia que tendría a nivel histórico, ya que algo como eso es algo impensable? Pues eso mismo pasó un 6 de noviembre en 1985, pero en Bogotá, Colombia. Un grupo armado paramilitar invade y hace un atentado terrorista en el Palacio de Justicia, que es prácticamente la Corte Suprema vigente en Colombia, que es como si es como el equivalente a si invadieran el Congreso de la República Norteamericana, porque pues por un lado estos sitios se supone que son los más seguros del país, lo mismo como una bóveda nacional o donde se guardan las reservas de oro, pero algo impensable, pues por un momento uno diría sí, se metieron a robar documentos, pero algo impensable sería un atentado y el asesinato de más de 100 personas en un mismo día a sangre fría, ya que no fue que tiraran una bomba o estrellaran un avión contra un edificio, fue que gente se infiltrara, invadiera un lugar y de esa forma amordazara a las personas y las amarrara en diferentes habitaciones del lugar, como los baños o las oficinas, y acabara con toda persona viva en el lugar, ya que ni siquiera sobrevivieron eh, los vigilantes, no sobrevivieron empleados que limpiaban el lugar, también murieron la gente de las cafeterías, los que estaban en la cafetería, pero el punto de esta cuestión es su relevancia a nivel histórico y cómo esto tuvo unas repercusiones en la actualidad, ya que pues eh, es que según lo que tengo entendido, esto se va a transmitir a diferentes lugares, diferentes regiones del país, pero para transmitir esto, y no me refiero a transmitirlo en vivo, sino hacer que se quede en las personas, hay que conocer al público. Y pues mi trabajo de recuperación es un trabajo que se le va a presentar a cursos de décimo y noveno en un futuro. Pero pues no quiero aburrirlos, o sea, yo sé que ya han escuchado de esto, saben que, la toma del Palacio de Justicia, pero pues sí, ya, ¿y qué? Pasó, saben que fue como por allá en 1900 algo, 85, pero no tienen ni idea de lo que le pasó a las familias eh, que fueron afectadas por este acontecimiento histórico. O sea, por ejemplo, el 9/11. El 9/11 se sabe que murieron muchas personas, ya que fue en uno de los edificios donde más personas trabajaban en Nueva York.
Y esto fue un acontecimiento histórico que causó una guerra a nivel internacional. Entonces la relevancia que tiene esto es como un simple... Voy a contarles una historia. Hay una película que desde muy chiquito me gustaba mucho y se llamaba La toma de la Casa Blanca, o La Casa Blanca ha caído, también tiene esa traducción al doblaje latino. Y esta historia nos cuenta como un grupo de, entre comillas, terroristas invaden la Casa Blanca, y cómo este grupo de terroristas logra matar a las fuerzas especiales, la mayoría de los oficinistas, gobernadores, congresistas que estaban en ese momento en la Casa Blanca. Algunos logran escapar y asimismo, de esta forma tan loca, un solo hombre, que era el jefe de las fuerzas secretas del presidente, cuando ya han invadido el lugar, él se infiltra y logra rescatar al presidente y a los códigos nucleares que llevan un maletín. Como siempre, pues porque el presidente de los Estados Unidos siempre tiene a la mano ese maletín con los códigos nucleares. Pero la cuestión es que uno en ese momento de la película no tiene ni idea de qué va a pasar, pero también uno, si se imaginara eso en la vida real, uno no se esperaría que eso pasara en la vida real. Es algo impensable, podría decirse. Y por otro lado, no nos esperaríamos que, o sea, no sería algo lógico invadir el lugar más seguro de Estados Unidos, que es la Casa Blanca, o el Congreso, o por ejemplo la Corte Suprema en Washington DC. Es algo impensable, pero que tristemente en 1985, específicamente un miércoles 6 en el mes de noviembre, un grupo paramilitar llamado el M-19 o Movimiento 19 de Abril, también como sus siglas M-19, este grupo terrorista invade el Palacio de Justicia, que es como el equivalente a la Corte Suprema en los Estados Unidos, en donde hay cancilleres, congresistas, donde también hay jueces de la República, hay también abogados, hay oficinistas, hay una cafetería, en donde secuestran a la fuerza de estas personas y las asesinan a sangre fría, con vendas en los ojos, con la boca amorrazada, con armas de fuego, quemados. Los encierran y queman el Palacio de Justicia, lo dejan vuelto cenizas, que fue como el enunciado que usó El Espectador para referirse a esta masacre, que dejan el Palacio de Justicia lo dejan hecho cenizas. Y este hecho fue un acontecimiento que tuvo repercusiones a nivel histórico en Colombia, y fue una masacre muy importante en Colombia, ya que fue una de las primeras y no últimas veces en las que se hace un tipo de masacre como esta, aunque la que sucedió en el Palacio de Justicia fue algo irrepetible, ya que pues dejó a más de 100 muertos, más de 300 desaparecidos, y
muchos de los rumores, ya que hay demasiados tabús y demasiadas cosas que no se cuentan y cosas que se inventaron, que voy a dar al lugar y voy a basarme en hechos reales y en no más que la verdad, como dicen en la corte cuando uno lo están interrogando. Así que esta sería la introducción para este acontecimiento histórico en Colombia. Un punto muy importante en los acontecimientos ocurridos en la toma del Palacio de Justicia fue después de esta masacre, ya que muchas de las teorías y muchas de las conspiraciones que se dieron a conocer gracias a los videos 3D que se pudieron recuperar, ya que no es que hubieran cámaras de vigilancia en esa época, más bien como desde computador y desde las fotografías que se tomaron y de las personas desaparecidas, más la recopilación de las personas y los cuerpos que se encontraron, se pudo determinar que algo no concordaba, algo no tenía una congruencia, ya que en estos videos 3D que se reconstruyeron minuto a minuto de lo que pasó ese día en el centro de Bogotá, revela cómo los trabajadores de las cafeterías, estudiantes, visitantes, guerrilleros y magistrados que fueron clasificados como especiales o sospechosos, ya que como fue una masacre, fue una especie de, pues o sea, fue un acto terrorista, y en este tipo de cosas siempre hay un alboroto, hay muchas personas en movimiento, desaparecidos. Entonces, a lo que se hizo, o mejor dicho, a lo que se contribuye esta información es que estas personas que se desaparecieron, supuestamente, que no fueron ejecutadas o que por lo menos no se encontraron el cuerpo de estas personas o magistrados en el Palacio de Justicia, supuestamente, o según lo que nos relata esta noticia o este enunciado en este documento, que más adelante les pondré la referencia, fueron llevados a diferentes instalaciones militares de la ciudad, torturados, ejecutados y en algunos casos desaparecidos, y finalmente desaparecidos por las Fuerzas Armadas. Se cuestiona las afirmaciones del ejército y se pregunta que por qué las personas que desaparecieron después de como quien dice, de la toma del Palacio de Justicia, se dice que murieron en un tiroteo durante el asalto de las fuerzas de seguridad al edificio. Este supuesto caos sirvió como historia de portada del Estado durante décadas, ya que se dijo que hubo tiroteos y que nunca hubo desaparecidos, que simplemente no se hallaron los cuerpos, porque muchos de estos fueron masacrados y fueron mezclados con otros cuerpos. O sea, como quien dice, la culpa fue del M-19, pero las responsabilidades de los militares por las desapariciones se desarrolla en Forensic Architecture, pero pues finalmente
del Palacio de Justicia es uno de los hechos que los colombianos tienen vigente en su mente, pues el enfrentamiento entre militares y guerrilleros por más de 28 horas tuvo consecuencias nefastas, con la muerte de casi un centenar de personas, entre ellas 11 magistrados de la Corte Suprema, y 12 fueron reportados como desaparecidos, ya que se estipula que probablemente pudieron haber sido interrogados o también pudieron haber sido desaparecidos, ya que como hubo un caos en este... Ahora les voy a dedicar una canción que es una crítica social hacia lo que tienen que pasar muchos colombianos por las incongruencias del Estado, por las consecuencias de un conflicto armado que tiene más de 100 años, por consecuencias indirectas y directas hacia el narcotráfico, y asimismo cómo esto ha afectado a nuestras personas, a nuestros alrededores. Y bueno, no quiero volverlos más, así que voy a poner la canción. Luego de ver este video y haber escuchado la canción de El Aguante por Calle 13, podemos ver diferentes cosas que se cuentan en el video y podemos observar la correlación directa que tienen estos conceptos con lo visto en este video en relación a la toma del Palacio de Justicia en Bogotá. Pero también podemos ver cómo esta canción nos relata cómo el colombiano tiene que aguantar diferentes circunstancias, diferentes cosas, tiene que aguantarse las masacres, tiene que aguantarse las problemáticas sociales, tiene que aguantarse el desempleo, tiene que aguantarse eh, la ineficiencia en la salud en Colombia, tiene que aguantarse diferentes cosas y a su vez nos cuenta la triste realidad de lo que estamos viviendo desde el siglo XX al siglo XXI, que es las diferentes problemáticas sociales en Colombia, como lo que tiene relación directa e indirecta con lo sucedido en la toma del Palacio de Justicia, que tiene relación directa con la desigualdad social que se ha visto en Colombia desde hace mucho tiempo, mucho antes de la creación de los grupos de guerrilleros, mucho antes de el asesinato de de Eliezer el Gaitán, y también podemos ver diferentes puntos de vistas que nos recalcan en esta canción y nos muestran finalmente un panorama general del espectro que vive el colombiano día a día. Y no estamos hablando de lo que es esa canción, porque esa canción seguirá existiendo, seguirá haciendo parte de nosotros, ya que no es como que fuera basado en hechos pasados, es basado en el aquí y en el ahora. Simplemente es importante no solo aprender los contenidos vistos en este video, ya que lógicamente les van a quedar bastantes cosas del video, de esta recuperación que probablemente va a servir para diferentes generaciones o cursos que van a ver estas temáticas. Lo importante aquí es poder demostrar, poder evidenciar
el cambio que puede hacer a largo plazo, ya que aunque esto sea un simple video, hay acciones pequeñas que pueden lograr hacer la diferencia, pese a que sean las acciones de un solo individuo, como por ejemplo ir a votar, sea que votes por alguien o sea que votes en blanco, el ir a votar es una responsabilidad ciudadana, lo mismo que reciclar no es algo que esté impuesto en la Constitución colombiana, no es algo que esté impuesto en el ser humano, pero sí está impuesto en el ser persona. Y el ser persona es poder hacer las cosas que no están en un catálogo, que no están en un reglamento, pero están explícitas en lo que es el ser humano. Y poder finalmente comprender y entender las aberraciones y las diferentes catástrofes y masacres que se han visto en Colombia desde mucho antes de este atentado en Colombia, que fue la toma del Palacio de Justicia en Colombia. Y finalmente, pero no menos importante, poder evidenciar el cambio y asimismo poder comprender, ya que esto probablemente se les quede y les quede girando un tiempo en las cabezas de la toma del Palacio de Justicia, pero no es simplemente eso, ya que esto es otra historia más de las miles que han ocurrido en Colombia, de las miles de masacres que se han evidenciado a lo largo de estos años en Colombia, porque finalmente no quería contar toda la historia de Colombia, porque así no hubiera habido el tiempo de poder entender y comprender las cosas con mayor profundidad, ya que entre mayor contenido no quiere decir que uno sea más inteligente, sino la calidad del contenido. Y solo quería dar un ejemplo claro a una de las diferentes problemáticas sociales que han habido en Colombia y cómo todo en correlación a esto ha afectado política, social, económica y geográficamente, ya que si vemos esta toma del Palacio de Justicia, tuvo repercusiones en el futuro cercano a la toma del Palacio de Justicia, como cambios en la Constitución de Colombia, al igual que eh, al igual que la elección de distintos presidentes que se eligieron después de la toma del Palacio de Justicia y muchos cambios sociales, como por ejemplo el ataque a distintos grupos militares, grupos armados, guerrilleros en Colombia, ya que la toma del Palacio de Justicia un, hizo una especie de choque con las personas, algo que fue inesperado, simplemente catastrófico. Pero ya sin alargarnos más, ya es importante poder lograr entender la importancia de esto. Y finalmente, dar el paso, ya que si uno no lo da, no lo van a dar los demás. Y aunque uno sea una sola persona, el ir a votar o el ir a hacer diferentes cosas o simplemente hacer las cosas que uno tiene que hacer como individuo, pueden finalmente lograr un cambio paso a paso. Que pueda que al inicio no se note la diferencia, pero puede que si nos unimos con más personas, podemos lograr un cambio en esta historia que todavía continúa su curso, que va en teoría de peor a mejor, pero necesitamos que ese mejor sea mejor de lo que en realidad está. Así que gracias.